Pasamos del tema inseguridad al tema internacional, ¿no? Con lo que adelantamos en el comienzo, ¿no? Lo que está pasando con la política exterior de la Argentina. Está Foré, que ha sido canciller, está Eduardo Valdés, que ha sido integrante de la Cancillería, diplomático. Foré, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Valdés? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? A ver, pasamos de el bochorno, no sé cómo calificarlo, lo que pasó en Nicaragua con la aparición de uno de los iraníes responsables, o sindicado como responsable, autor intelectual del atentado contra la AMIA, donde no lo vio el embajador nuestro. De ahí pasamos a tener una relación estrecha con los Estados Unidos, a pedirle ayuda para negociar con el Fondo Monetario, y juntos hicieron una presentación que fue bienvenida en la OEA para que se renueven las alertas rojas de Interpol. ¿Qué es lo que pasa con la política exterior? ¿Cómo lo definiría usted? A ver, hay en todos los observadores una gran desorientación de dónde está Argentina. Esto de algún modo quedó claramente reflejado en el diálogo que tuvo el canciller Cafiero con su homólogo norteamericano, que le planteó las dudas o los temas que inquietan a un país clave a nivel internacional o mundial, como son los Estados Unidos. Nosotros tenemos hoy una política exterior que es rara. Nosotros no estamos actuando a pleno dentro del Mercosur, no tenemos una buena relación con Chile, tenemos una relación dispar con Colombia, México, que es un país que podría tener alguna sintonía en algunos términos de progresismo, pero al mismo tiempo México tiene todo su compromiso dentro de la alianza con Canadá y Estados Unidos. Y a su vez nosotros aparecemos haciendo gestos desorientantes frente a Venezuela, a Nicaragua, a Cuba. Lo que pasó con la presencia del iraní es triste, es trágico, porque todos los argentinos estamos comprometidos en lograr el esclarecimiento del atentado a la AMIA. Ahora, en el medio de una situación mundial muy delicada, que es la que se está suscitando ahora entre la Unión Europea, Ucrania, Rusia y los Estados Unidos, el presidente va a llegar a Rusia prácticamente cuando está todo muy caliente en este momento en esa región. Y además tenemos todas las cuestiones que tienen que ver con China. Entonces, el mundo o los países que tienen intereses concretos en Argentina, con Argentina, están un poco desorientados de dónde nos vamos a parar. Y esto es lo que nos pregunta. Valdés, ¿dónde estamos parados? Yo creo que estamos parados donde queremos estar parados. Cuando empezamos la campaña del Frente de Todos, nosotros dejamos bien en claro que la integración regional era una política a la cual íbamos a caminar. El resultado es que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe eligió por unanimidad a Alberto Fernández. Yo entiendo este video, pero hace 15 días, lo votó desde Sebastián Piñera y Uruguay con la calle Pou hasta Cuba, Venezuela, Nicaragua. Por unanimidad fue elegido Alberto Fernández como el presidente de la CELAC. ¿Saben qué es la CELAC? La CELAC es la organización más importante que tiene hoy América Latina. El primer presidente de CELAC cuando se funda fue Sebastián Piñera. El último es Andrés Manuel López Obrador. Y ahora Argentina pretende darle un dinamismo regional que es muy importante. Entonces, de ahí empezamos. Continuamos con, creo que el presidente debe haber viajado, yo me acuerdo, el primer viaje que tuve con el presidente fue a Israel, enero del 2020. A Israel, al 75 aniversario del Holocausto. A mí me sorprendió, fue uno de los lugares donde más aprendí política internacional. Lo que me sorprendió fundamentalmente es que estaban todos los líderes de los países que habían ganado la guerra, todos los presidentes, y el presidente de Alemania más el presidente de Italia. Y lo sorprendente que frente a esto estaba Estados Unidos, estaban todos, el gobierno de Israel, Benjamín Netanyahu, que era el primer ministro, y el presidente de Israel, a quien pusieron en el lado de ellos fue a Vladimir Putin. ¿Saben por qué? Por encima de que Putin era amigo de los peores enemigos de Israel. ¿Saben por qué? Porque le reconocían a Rusia que fue quien liberó de Auschwitz en la Segunda Guerra. O sea, las relaciones son permanentes, no son transitorias de acuerdo a cómo
me está yendo hoy. Nosotros somos multilateralistas. Creemos que es necesario tener relación con todos los países del mundo. Y en ese sentido creemos en la democracia y en los derechos humanos. Son los valores que la política exterior argentina, encabezada por el presidente de la Nación, ha decidido llevar adelante. Tenemos resultados, fíjense, vamos a Estados Unidos, nuestro canciller ha estado ayer, o antes de ayer fue, ahora vamos a Rusia, después vamos a China. Es una política exterior de país que decide relacionarse con el mundo. No significa que relacionarse con un país es tomar los enemigos del otro país. No es así, no es así. Eso lo aprendimos de Juan Perón en adelante. Creemos en esta política, somos multilateralistas y, como diría Francisco, somos de construir puentes. No nos gusta plantear muros. No nos gusta. Y no vamos a permitir la intromisión, no nos gusta que un país se intrometa en la política interior de otro país. Forí, ¿a usted no le gusta el multilateralismo? No, yo creo que el multilateralismo hay que saberlo usar, forma parte de la vida internacional, pero acá lo que está en juego es que no es el no intervencionismo en otro país. Hay en la región 3 países que claramente violan derechos humanos, no son democráticos, tienen elecciones que no son transparentes, se perpetúan en el poder, pero además de toda esta mecánica de la política, su gente la está pasando muy mal. En Cuba desde hace más de 70 años, en Venezuela hemos visto los últimos años el deterioro de que un país como Venezuela, rico en petróleo, no le pueda dar nafta a sus propios ciudadanos, además que no tienen alimentos, no tienen medicamentos, toda una cantidad de deterioro. Y lo que pasa en Nicaragua es patente, que ha puesto preso a todos los dirigentes políticos para poder tener estas elecciones. Argentina lo que tiene que tener claro es con quién quiere vivir. O sea, para mí, como yo hoy soy un particular, fui canciller, fui diplomático, ya no lo soy más. Como la experiencia, para mí Argentina tiene que estar asociado a sus vecinos, a Brasil en primer lugar, a Chile, a Uruguay, a Paraguay. Estos son los países que nos van a ayudar a crecer y a generar credibilidad. Hoy la Argentina tiene una crisis de su credibilidad, porque un día dice A, al día siguiente dice B. Esto que usted planteaste, Edgardo, de que primero estuvimos en lo de en Nicaragua con esta cuestión de Moshen Rezá y todo eso, después fuimos a Estados Unidos y dijimos, bueno, a ver, ¿cómo pueden andar? Bueno, Valdés usted dice que eso es multilateralismo. No, vamos a ser claros. De credibilidad se pierde cuando se intromete en otro país. Credibilidad se pierde cuando un país se mete a interrumpir el proceso democrático de Bolivia, que es precisamente un país limítrofe, regional e integrante del Mercosur, como recién acaba de decir el ex canciller Forí. Eso se llama no respetar a otro país. Nosotros jamás, frente a eso, el presidente electo de Argentina, sabiendo que era Donald Trump quien gobernaba Estados Unidos y sin pensar que podía perder la elección, decidió abrazar a Evo Morales y a Álvaro García Linera y salvarle la vida. Y debo decir que el canciller Forí, en ese momento, fue quien ayudó a que en el espacio aéreo de Brasil pudiera pasar el avión de México que había venido a salvarle la vida. Digo esto porque el Grupo de Lima, que sí pertenecía a Argentina en ese momento, le impidió poder pasar con el avión de México con Evo Morales y Álvaro García Linera dentro del avión. No podía salir ni por Perú, ni Colombia, ni nada. Porque el Grupo de Lima no actuó en eso. Pero quiero decir, bueno, es público que Perú, que Colombia y que no le permitieron pasar. Entonces yo quiero decir, es público también que Argentina inmediatamente reconoció a la dictadora Áñez. Eso no lo haría este gobierno. Eso se llama multilateralismo, respeto a la democracia y respecto a la no intromisión en asuntos internos de otro país. Nosotros en el caso de Bolivia seguimos la evolución, tratamos de acompañar. En el caso de Evo Morales... Pero reconocieron inmediatamente a la dictadora Áñez. No, cuando evolucionó la situación, la señora no era la dictadora, era la vicepresidenta segunda del Senado y tardó unos días en a ver cómo llegaba. Pero fue un golpe de Estado, Jorge. No, a ver...
esta Un golpe de definición Estado, de lo golpe de reconoce la Estado comunidad internacional. Me parece que es arriesgado decir porque ellos siguieron sus mecanismos. Una gran mentira que acusaron de fraude en las urnas que acusaban de fraude, ganó por el 97% Arce Choquehuanca. Se habían peleado mucho dentro de la interna del MAS entre Evo Morales, otros sectores, la gente de... No, pero si ganó en primera vuelta, como ganó Arce y Choquehuanca después. Las elecciones fueron suspendidas y el cómputo fue suspendido y los observadores de la OEA... El secretario general de la OEA, Almagro, al cual ustedes apoyaron permanentemente, fue el que decidió inventar el fraude en Bolivia. No lo inventamos. Toda la comunidad internacional después repudió esa actitud de la OEA. Nosotros acompañamos a Bolivia como un país vecino. Acompañaron el golpe. No, nosotros acompañaron el golpe, lo reconocieron, fueron el primer país que reconocieron a Áñez. Habían hecho dentro del esquema constitucional. El primer país que reconoce a la dictadora Áñez fue Argentina, háganse cargo. ¿Cuál es el lugar que corresponde a Argentina? Eso se llama no tener un lugar en el mundo. Aprovechar la vecindad para mandarle armas y balas para hacer el golpe. Ahí corrección, nosotros no hemos mandado armas para nada. Una de las fuerzas de seguridad lo denuncian los propios... lo denunció el propio país, el propio Bolivia. Pertrecho y está en discusión en un foro judicial que tendrá... lo denunció el presidente de Bolivia, Arce. Hoy lo denuncian a la luz de otros acontecimientos. No sé qué acontecimientos. Aparecieron las municiones que faltan en la Argentina. Pertrechos. Aparecieron las municiones que faltan en la Argentina. Eran las postas Entonces yo lo que digo es... yo entiendo, muchachos, yo vi todas las... Pareciera que todo... Y la verdad, debo decir, con respecto a Nicaragua, nosotros cuando se detuvieron los primeros dirigentes políticos, retiramos el embajador. Daniel Capitanich fue convocado a la Argentina. ¿Y volvió? Pasó 2 años, 2 meses y pico y volvió a Nicaragua. Digo yo, estoy frente a un diplomático de carrera, gran diplomático, quizás el mayor especialista en protocolo que tiene la Cancillería Argentina. Eso es como una minimización. No, porque quiero preguntar el protocolo, Jorge, no te minimices cuando no escuchas. ¿Qué puede hacer un embajador cuando lo invitan a la asunción de un presidente si nunca a nadie, ni al jefe de Estado, le dan la lista de quiénes van a ir? Y después, ¿qué es las alertas rojas? ¿Quién es quien debe interceder para detener a alguien que Interpol requiere? La Policía Federal de cada país. O sea, Interpol en Nicaragua es la Policía Federal de Nicaragua. No es obligación del embajador que se enteró en ese lugar y después que se fue. Bien, pero ¿Quién era el que estaba? La lista Entonces, se publicó el día Interpol anterior. tiene nombre y apellido en Nicaragua. Es la policía nicaragüense, no el embajador argentino. Nosotros entiendo lindo y nosotros cuando tomamos lindo como burbuja mediática decir eso, pero esto es mentira. La denuncia. Él tenía la lista desde el viernes, o sea... No tenía la lista, no tenía la lista. Tengo todo para creerle al embajador. El viernes los nicaragüenses publicaron quiénes vienen. Ahí de algún modo se supo el viernes? ¿Cómo no? ¿En dónde está esa publicación? Bueno, ¿En dónde está? En los medios que el viernes esto se publicó. Pero él lo único que tenía que hacer es decirle, mira, el único es que él no tiene que hacer, no es función, a salvo que vos hayas sido embajador y decime a quién denunciaste vos cuando fuiste embajador. Cuando fue el caso del que fue de Irán a Rusia, el embajador nos alertó, miren que está viniendo fulano tal que está en la lista de nuestras alertas rojas. Inmediatamente se le instruyó. Pero sigue estando en la Argentina. ¿Cómo sigue estando en la Argentina? Vos estando en la Argentina. Yo en la Argentina, pero el embajador en Rusia. Y el embajador fue y se presentó ante la Cancillería rusa. Y lo detuvo la policía. No lo detuvieron, pero Argentina cumplió con su rol. ¿Quién debe detener? La policía local. Es que nosotros tenemos la obligación de alertar. Me gusta como burbuja mediática. Burbuja mediática valoro que a la Argentina la hayan votado por unanimidad. Es la política principal que llevamos desde el primer día. ¿Ustedes se acuerdan que Alberto Fernández, siendo candidato, decidió ir a visibilizar la detención de Lula ilegal en Brasil? Decidió hacerlo cuando todos los expertos en diplomacia decían que era entorpecer. Bueno, para nosotros era mucho más importante la detención ilegal de un expresidente de Brasil y lo hicimos. Y después nos abrazamos a Evo Morales y a Álvaro García Linera para que pudieran sobrevivir a la intención de matarlo. Pero, Eduardo, esa política dio como corolario el respeto de que por unanimidad los líderes políticos de América Latina
lo eligieron Alberto Pero Fernández. es que en la CELAC hay que tomar las decisiones por unanimidad. Pero es que por eso, y si no, no puede ser. Y eso fue todo un proceso negociador que hubo que volver dos veces para poder, y hubo una gestión de la diplomacia argentina para lograr que todos... Exitosa. Sí, pero a ver, ¿para qué queremos estar en la CELAC? Para para que la OEA no se entromezca más en los asuntos internos de América Latina para dar golpe de Estado. Para ustedes no les interesará, a nosotros nos interesa que no haya golpe de Estado. Valoramos lo que significa la OEA. Bueno, es muy importante y es el lugar donde la OEA es una vergüenza y es un bochorno en manos de Almagro. Es un bochorno en manos de Almagro. Se introdujo en la política de México. Lo elegimos y lo reelegimos. No. Sí, está perdón, lo elegimos como canciller de Pepe Mujica. Y el propio Mujica se avergonzó públicamente al año por las políticas que estaba haciendo Almagro. Lo que digo hoy, la OEA es un elemento fundamental. Tenemos coherencia democrática, nunca nos van a ver a este gobierno y metiéndonos a querer hacer un golpe de Estado en un país vecino. Si no admitiéramos que se puede decir que en un país no hay democracia, no hay derechos humanos y no hay respeto a la libertad, nada hubiera pasado en Argentina en los años 80. Nunca puedo pensar que hay democracia y hay respeto a la libertad cuando nuestro país está involucrado en el golpe de Estado de un país vecino como es Bolivia. No estuvimos involucrados en ningún Están denunciados internacionalmente. Hay una denuncia relativa a los elementos que fueron a Bolivia llevados por la por el gobierno no estará ellos harán lo Bolivia, que sea, en la justicia argentina. Al gobierno yo quiero hacer una pregunta de Mauricio Macri por haber enviado armamentos en un avión. Nosotros no mandamos de gendarmería, aviones en una... Llevaron postas de goma. A ver, yo quiero hacer una pregunta mientras le cambio un micrófono a uno de ustedes dos que está con problemas. A mí me da la impresión, Valdés Furí, que con relación a los iraníes que dan vuelta por el mundo y que fueron acusados del atentado contra la AMIA, que ningún país se quiere meter en el quilombo, y estoy hablando por ahí países amigos o aliados de la Argentina, no se quieren comprar el quilombo de detenerlo, pedir la detención, porque mire, Rezai pasó por Venezuela, que es aliado del amigo de la Argentina, pasó por Nicaragua, con buena relación con la Argentina, fue a Cuba, que tiene una excelente relación con el gobierno. Durante el gobierno de Néstor Kirchner fue detenido por las alertas rojas de Interpol, en Inglaterra, Soler Maipur, quien era el embajador, yo estaba de jefe de gabinete. No. Esta misma persona... Edgardo, hay una explicación para eso. Era el jefe de canciller. ¿Sabe qué sucedió? Los ingleses lo detuvieron. ¿Y saben por qué los largaron? Al embajador, al que era el principal incriminado. Sí. Porque las pruebas de Nisman, de Galeano y todo, eran insuficientes. Hubo un proceso judicial que hay que tener en cuenta. Que Inglaterra, el Reino Unido, los libera a Soler Maipur. Creó una nota dentro de las alertas rojas. Está la alerta roja, el ciudadano, el funcionario, y hay un puntito abajo que dice, existe un proceso negociador entre ambos países en virtud del acuerdo. No, proceso negociador existe hoy entre Estados Unidos e Irán. El proceso negociador por el memorándum de entendimiento que ahora... Las alertas rojas... Eso es el marketing electoral que les llevó a llegar a la elección. En Interpol lo tuve que llevar como embajador en Francia, que es la sede de Interpol. Y ahí, esa nota es la que hace que un país dice, mira, estos dos se están peleando. ¿Vos lo tuviste que llevar a Francia? Sí, yo como embajador. Como embajador. ¿Del gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner? No. Sí, porque el señor fue embajador. En Portugal. Él es el embajador que más tiempo ha estado en Europa. En Portugal. Gobierno de Dualde, Néstor y Cristina Kirchner. Es la parte que me toca como profesional de carrera. Como embajador. No, Jorge. Pero como ¿Qué es un embajador si no es el representante? En Interpol me presenté porque había una duda del organismo diciendo, si ustedes tienen este acuerdo firmado, ¿qué es lo que nos están pidiendo que tengamos en la alerta roja? En la gestión del presidente Macri dijo, no, señores, esto no es válido, porque este acuerdo está siendo declarado inconstitucional. Y de eso, pero los países prefieren evitarse el problema. Tengo orgullo de la política exterior que está llevando adelante este gobierno. Yo tendría Como dije, el primer viaje nuestro al mundo. El primer viaje nuestro fue a Israel, al 75 aniversario. Después fuimos a España, a Francia, a Italia, al Vaticano. En Alemania hemos estado 2 veces. Angela Merkel inclusive nos invita 2 horas más para conversar de la Argentina que querríamos todos los argentinos. La tenemos. Son los mismos países que nos están defendiendo en el Fondo Monetario Internacional, porque quiero contar que en el día de ayer, antes que ingresara el canciller argentino a hablar con el secretario de Estado norteamericano Blinken,
estuvo el canciller de España, que le pidió expresamente para que Estados Unidos interceda en el Fondo Monetario Internacional para que no ahoguen a Argentina. España siempre ha sido muy solidaria con Argentina. Pero déjame terminar. Son los directores del Fondo Monetario Internacional, los representantes de Francia y de Italia le hicieron una presentación a la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional diciendo que no puede ser que a Argentina le quieran hacer bajar el déficit a números superiores de lo que el Banco Europeo hace para con sus propios países. Y por si faltaba algo en la política exterior argentina, es que en el G20, donde se juntan los 20 líderes más importantes del mundo, hace 2 meses, no hace tanto, en Roma, hubo 2 párrafos dedicados a favor de Argentina firmados por Joe Biden, firmados por Angela Merkel, firmados por Emmanuel Macron, firmados por los 20 países por unanimidad pidiendo porque Argentina no sea ahogada por el Fondo Monetario Internacional. Gran política de quien es el Sherpa de Argentina en el G20, el embajador Jorge Argüello, que durante 2 años trabajó ese dictamen. No es que se saca de un día para el otro. Como tampoco siempre es muy bueno que los países en un mecanismo multilateral como el G20 traten de ayudar. Bueno, pero somos multilateralistas. Pero a ver, lo importante que es, frente al tema de la deuda, los Estados Unidos dicen, muchachos, presenten un programa más o menos consistente y sustentable, que a ver... Frente al tema de la deuda, lo que habría que haber hecho es no endeudarse con el Fondo Monetario Internacional por 50.000 millones de dólares para devolver en 2 años. 44.000 millones de dólares. 44.000 millones de dólares para devolver. Millones de dólares para pagar la herencia que había. Eso te lo cuentan los que te hacen marketing, porque el propio Duhovne, el ministro de Economía de Macri, dijo la gran virtud que ha tenido el gobierno anterior, dejarnos sin deuda. Perdón, está en televisión. 40.000 millones de dólares. Edgardo, ¿puedo mandar para el programa que viene lo que dice? Mandalo porque lo tienen ellos programa marcado. De la Nación, el canal de la Nación, donde Duhovne dice específicamente que heredaron el país desendeudado. No, a ver, la deuda, y tengo los papeles lo dice Duhovne, no lo digo yo. 240.000 millones de dólares y 5%. Eso es lo que te gustaría para justificar la barbaridad que hicieron. No, es la realidad los para poder atender el déficit mundo, y el propio fondo ha dicho que han tomado una deuda que había con todo el sector de las provincias. La deuda con que entró el presidente Macri, 243.000 millones de dólares. Es vergonzoso. No teníamos deuda con el Fondo Monetario Internacional. Ustedes se habían liberado de la fonda, pero teníamos deuda con el Grupo de París. Lo que tenían todo el empapelado con el Fondo Monetario Internacional, con los papelón, lo dice el mundo. No pueden creer que en el mundo que nosotros hayamos tomado a devolver 2 años, en 2 años, 44.000 millones de dólares. Es una vergüenza. El pedido de ayuda era... A propósito de